especial. Agradecido con Dios por este día, por esta mañana, como siempre, por tenernos aquí siempre en sus cosas. Y vamos a retomar, vamos a mirar el cuadro de José. Y les planteaba y les decía cómo José pudo salir de un proceso a erigir algo así como la Casa Blanca, como el Palacio del Faraón. O sea, esto es un proceso de restauración familiar, lo que vamos a ver con José, donde se ve conflictos, donde se ve problemáticas. Las personas en el campo de la drogadicción, aparentemente, porque nosotros no hemos realmente hecho una terapia donde podamos identificar y donde nos demos cuenta que el problema de nosotros salió de la casa. El problema de nosotros no salió en la esquina, no fueron los amigos, no fue la olla. Hoy quiero ser un poco sincero y quiero decirle a usted y a las familias que la problemática que nosotros enfrentamos, que aparentemente viene del entorno, viene de la calle, viene de los amigos, viene de las juntas, viene del jíbaro, viene porque X o Y situación. Es un problema de familia. Y por eso a veces intentamos integrar a las familias aquí a estos procesos, pero es muy complejo. Yo le puedo asegurar y le puedo decir que las personas que se involucran en el proceso de rehabilitación tienen más herramientas y tienen más fortaleza para enfrentar cuando vienen los momentos de dificultad. A veces vienen los obstáculos, vienen las circunstancias, vienen las amenazas en el proceso de rehabilitación y hay unos que cuando llega ese momento difícil están desarmados. Y hay otros que tienen más recursos, hay otros que tienen más herramientas, más herramientas. Entonces, se trata de que nosotros podamos llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la familia. Los padres creen que el problema a veces está en el hijo. Pagan para que se lo lleven y nos quitamos el problema. Acá hacemos un trabajo en la fundación con esa persona, le enseñamos unos límites, le enseñamos unas normas, le enseñamos unos parámetros, le enseñamos una disciplina, le enseñamos obediencia, le enseñamos respeto, le damos paciencia, autocontrol y fortalecemos todas esas capacidades, habilidades y convicciones. Y hasta ahí maravilloso. A los 8 meses la persona ya está más gorda, más repuesta, ya habla bonito, se ve un cambio en todos los aspectos, pero la persona ya aspira cuándo me va a llevar, cuándo ya me va a sacar, de pronto el primer mes, el segundo mes no le dice, sino que todos empiezan a pensar es en la salida. Por eso en la Escuela de Sabios hablamos de constancia, de permanecer, que traduce quedarse. Y todos empiezan a conectar con la familia, empiezan a conectar con la familia, ya estoy bien, la familia muy emotiva. Pero si hay cambios en la persona y no hay cambios en la familia, va a ser muy complicado. Usted va a volver donde se enfermó, porque en su casa usted no tiene límites. En su casa, usted, ¿quién lo frena? En su casa, ¿quién le habla a usted para que haga las cosas? ¿Su papá? ¿Su mamá? Cuando los papás no tienen cómo pararse frente a una problemática, cuando el problema se le salió de las manos, y si usted no es consciente plenamente, va a volver donde lo enfermaron. Primero, a la casa. Y segundo, pues al entorno. Va a volver a buscar lo mismo, va a volver a conectar con lo mismo. Y el problema, así cueste entenderlo, viene del hogar. Y si el hogar no ha cambiado, ¿cómo vamos a sostener un proceso de rehabilitación?
si todavía en la casa. Mire, el domingo, el día de las visitas, yo ayer hice un llamado a una observación, no llamado a atención. El día de la visita, uno le dice a los papás, pueden estar por aquí, pueden hacer así, no se puede manejar dinero. Y al paso que vamos en las visitas, nos van a entrar droga. Tengo mi sospecha, porque más de uno pidiendo cigarrillo, más de uno pidiendo candela, más de uno pidiendo marihuana el día de la visita. Y tengo mis sospechas. Y como a mí me gusta hablar, siéntese aquí, le dice uno a la familia, quédese aquí, no se salga del salón, no transite por esta zona. ¿Y quiénes son los más groseros y quiénes son los primeros que se salen de los lineamientos? La familia. ¿Cuáles son los más inconformes, que el calor, que esto, que por qué esperar, que por qué no podemos abrazarlos? No tienen gestión de emociones. Y yo hoy tengo que decírselos. De pronto no para todos, pero para los que se conectan aquí o los que ven la grabación. El problema de ustedes, que nosotros le ayudamos, es diferente. Con el mayor de los gustos, para eso estamos. Pero el problema viene de la casa. Y si la casa no cambia, todo el trabajo que se ha hecho acá se va a perder allá. Se va a perder allá. Porque usted sabe que usted aquí en la fundación no se nos pasa por la galleta. Pero usted en su casa, ¿quién lo despierta? ¿Quién lo llama? Y si su mamá lo llama más de 2 o 3 veces, usted la calla de un grito. Le contesta feo. Le habla maluco. Si usted no quiere tender la cama, no la atiende. ¿Quién va a estar encima allá? Y como usted tiene una mamá súper poderosa, pues si usted no tiende la cama, ella se la tiende por usted. Pero después de esta introducción, para que usted dimensione el concepto de familia, y yo no se lo digo porque en mi casa no hayan problemas, ninguno venimos de sangre azul. Todos venimos donde tenemos esas familias con conflictos, con infinidad de problemáticas. Nos criamos y crecimos con eso. Donde el estilo de vida de uno de los partes es distinto. Donde el papá piensa de una manera, la mamá piensa de otra manera. Cuando yo iba donde mi abuela materna, yo era feliz porque allá donde mi abuela materna me consentían todo. Mi abuela me llegó a recibir a mí en Fray Damián, en Sucre, con un cacho de marihuana y con una cerveza. Y siéntese, nieto preferido. Pero donde la familia de mi papá era otro concepto, las uñas limpias, venga, le corto las uñas, venga, le limpio los oídos, vaya, vuélvase a bañar, que quedó mal bañado, no se estregó bien. Donde le revisaban a uno de pies a cabeza todo, tanto mis abuelos como mis tías. Muchas eran educadoras, muchas eran de las que hacían la fila y le sacaban piojo a los chicos en el colegio. Entonces uno era en esa que uno tiraba las almohadas y allá no podía uno tirar las almohadas, saltar en la cama, porque habían unas reglas establecidas. Que si nos daban un billete nos decían no se va a gastar todo el billete, ahorre, guarde, y se gasta 100 pesos y guarda 900. ¿Y por qué? Si yo me quiero gastar 900 y guardar 100, no señor. Pautas de crianza. Tengo unos videos en el Facebook donde hablamos de pautas de crianza. Y por eso nos toca que vivir un proceso de, más que de rehabilitación, de restauración familiar. Porque usted no es solo. Y así usted vaya a vivir solo nuevamente, en algún momento usted va a tener la posibilidad de construir un hogar y una familia. ¿Y qué le va a enseñar a usted? Aquí hubo un personaje que una vez me hizo llorar y lo dijo aquí en el devocional.
Kevin García. Le doy el nombre para que lo busque usted y lo llame. Hay papás que son buenos, parecen la CIA, el FBI. No, yo lo primero que voy a hacer con mis hijos es que por acá no vuelvan, no vayan a venir, no vayan a caer en las drogas. Y en este momento se encuentra soplando. ¿Con qué herramientas va a sanar usted una familia? Yo tuve que ir y sanar a mis papás, sanar a mis hermanos, sanar a mis familias del daño que yo les había ocasionado. Pero por eso me tocó que vivir el proceso para que la fábrica de medicina que yo tengo interna opere. Pero usted no quiere vivir el proceso. Queremos el éxito sin proceso. Queremos la bendición sin proceso. Y ni siquiera el Hijo de Dios se quedó sin el proceso. Lo pusieron a nacer en una pesebrera donde había pura buñiga y era el rey. Pero le dijeron en humildad, vaya a la pesebrera. Ah, que yo quiero un caballo porque es que yo soy el Mesías. Nada, en burro, en burro. Ah, que es que a mí Pilatos me cae mal y es mandero él. Nada, tenés que pasar el filtro de ellos. Así no estés de acuerdo, tenés que estar con ellos allí. Ah, que es que ese Judas, ¿cómo me va a Nada, dele el pan, sírvale. Y ni siquiera el Hijo de Dios se salvó el proceso y yo lo estoy llevando a usted al inicio. José terminó como terminan los programas de la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo terminan? Donde todo es felicidad, donde todos lloran, donde todos se abrazan, donde todo es alegría. Eso es lo que tiene que dar un proceso de rehabilitación. Yo hoy disfruto y yo hoy digo, valió la pena pagar el precio, valió la pena trabajar en mí, valió la pena reconocer que necesitaba de Dios y de la terapia y de personas que me guiaran y que me orientaran. Valió la pena aprender unos principios universales que nunca pasan de moda, como el principio de autoridad. El primer, el primer paso para la rehabilitación y la restauración es el sometimiento a la autoridad. Y hasta el día de hoy los aplico en mi vida. Autoridades civiles, autoridades eclesiásticas y autoridades morales. Y José, pues no fue la excepción. Y vamos a ver dónde se le puede dañar a usted la mente o los pensamientos. Estamos hablando de mente agitada. Cuando usted ve el título, usted se puede agitar. José es vendido por sus hermanos. Pero ¿dónde empieza el problema? Cuando hay preferencia. Cuando usted intenta hacer las cosas de la manera correcta. Dice que José moraba, Jacob en la tierra donde moraba su padre, Canaán. Canaán representa la tierra prometida, la vida del espíritu. Eran espirituales, pero tenían conflictos. Y dice que esta es la historia de José. De Jacob menciona a José, véase usted ahí como José, yo a veces me veo allí. Dice que él apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea que ahí ya hay una comunidad, ahí ya hay una familia, ahí ya había una fundación. José tenía 17 años y cuenta la historia ahí que José informaba a su padre la mala fama de ellos. José estructuró un carácter y a José no le daba miedo hablar. José no era permisivo.
Hay un problema muy fuerte en la fundación, que no nos gusta comunicar. Nos gusta callar, nos gusta guardar y creemos que lo que hacen es por mal. Si alguien se coge un billete de 50.000, ¿usted habla o usted le dice partamos? Partamos. José informaba la mala fama de sus hermanos y dice que amaba a José a Israel más que a todos sus hijos. Obviamente dice porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Cuando a usted le empiezan a entregar la túnica de colores, cuando usted comunica la mala fama de sus hermanos, es un problema. Y dice que aunque José lo amaba, versículo 4, si alguien me ayuda con la lectura. Amén, apóstol. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oiga, conflictos familiares. Yo he llegado donde hay familias que el tío no se habla con la tía, con la hermana, con la prima. He llegado a casas y a familias donde los dos hermanos dándose machete y me ha tocado agacharme a mí porque si no me pegan mi planazo a mí. Y todo eso lo hemos visto. Hemos visto problemas familiares muy fuertes, donde se han presentado hasta abusos sexuales. Y todos esos traumas y todos esos conflictos repercuten en la fundación. Y el hecho de que estén ahí silenciados no quiere decir de que estén sanos. A mí no me enseñaron a mentir en la calle, a mí me enseñaron a mentir en la casa. Porque cuando llegaba el cobrador, mi mamá me decía, dígale que no estoy. Y yo salía y le decía al cobrador, mi mamá no está, se fue de viaje. Y cuando yo entraba, ella me felicitaba. Y cuando ella iba al colegio y le ponían una queja que yo no había hecho la tarea, que yo había hecho que sí, pues ella me regañaba. ¿Y dónde yo aprendí eso? Casa. Que lo potencialicé en la calle, claro. Allá lo potencializamos, claro. Allá lo llevamos al límite, sí. Y entonces aquí hay esa problemática ya familiar donde ya aquí empiezan a necesitar terapia familiar. Dice que los hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que había agresión, había violencia. O sea, aquí mejor dicho, todos los aparatos para trabajar aquí. ICBF, lo que usted quiera aquí, aunque yo no creo en el sistema, pero si estuviéramos hablando ahorita, ICBF, todas las oficinas que tiene el Estado allí. Pero además de eso, José dice en el 5 que tuvo un sueño. Claro, soñar se vale. Sueñen grande, muchachos. Piensen en grande. Piensen que ustedes van a llegar muy lejos. No se vea solamente como un chirrete, como un adicto, como un enfermo. Piense en grande. El hecho de que usted sueñe y que usted se vea muy lejos
No quiere decirle que usted no vaya a hacer el proceso. José sueña y le cuenta a sus hermanos y dice que ellos llegaron a aborrecerlo más. Pues claro, llega y les dice, y oigan el sueño, que se ataban unos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, o sea que José, como su padre lo había criado en la vejez, ¿qué representa que lo haya criado en la vejez? En calma, en reposo, con más madurez. O sea, que cómo lo criaron a José, derecho. José tuvo la oportunidad, perdón, Jacob tuvo la oportunidad con José y Benjamín, que fueron los menores, de no cometer los errores que él cometió con los de antes. Usted como padre puede decir, yo no voy a tener más hijos. Y esto es bueno hablarlo porque muchos de ustedes van a construir una familia. Muchos van a tener un hogar. Y usted quiere dejar las drogas, pero no ser una persona que esté posibilitada para establecer unos parámetros en el hogar. Yo soy como achapado a la antigua. Yo soy achapado a la antigua. Y en el tiempo de antes le decían a uno, habló su papá. Ah, pero que aquí, que allá. Y la mamá le decía, habló su papá, me hace el favor y respeta que su papá ya dijo que no va a salir. En la crianza moderna, ¿no? La mamá le dice, vaya, salga, juegue, pobrecito, no se vaya a aburrir, usted se frustra. Y éntrese antes de que llegue su papá llega a las 5, vaya entrándose por ahí a las 4. O sea, hay un choque de autoridad. Tiene la persona distorsionada. Y por eso su cabeza se bloquea, porque a veces no sabe a quién hacerle caso. Y si además de eso entra el papá, la mamá, la abuelita, la tía, la madrina, que manda euros, imagínense. Desde niño no sabíamos qué acatar. José sueña y les dice a los hermanos, les dice, mi manojo se va a levantar derecho y vuestros manojos van a estar alrededor y ustedes se van a inclinar al mío. Se les cuenta el sueño, pero el sueño se cumplió, lo vamos a ver. Si usted va a estar juicioso estos días aquí, se va a dar cuenta que el sueño se cumple. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Él no podía decirle sí. Él todavía tenía que trabajar para que el sueño llamado recuperación se cumpliera. Y aquí no hay consumo, pero sí tuvieron que sanar sus emociones, sus heridas, perdonarse. José metió en el proceso a sus hermanos. José los puso a pagar el precio. Usted se va a dar cuenta cuando él les mete las copas, cuando él les enseña honestidad, porque lo que hicieron con él fue muy deshonesto. Y nosotros a veces enseñamos honestidad aquí y los papás dando llamadas sin nosotros saber. Triste decirlo, pero les voy a dar garrote. Así se lleven su hijo.
Yo el domingo, el día de las visitas, viendo a todo mundo con celular, y yo les dije que el celular se iba a entregar sobre las horas del almuerzo. Y muchos papás hacen trampa, lo esconden. Espera el momento autorizado del encuentro, del abrazo. Ustedes aquí, ustedes acá. No, no tienen contención emocional, no hay manejo de emociones, pero quieren recuperación. Y a veces los que más desorden ponen son los mismos papás y no ayudan a que sus hijos en unas horas desvirtúan todo lo que nosotros hemos trabajado en un mes y los descanalizan, los inconflictan. Todo lo contrario que uno les dice, no les entregue, no les lleve, esperen. Quedan reagitados, o sea, quedan súper agitados. Y a veces encontrar esa calma no es fácil. Y sigue José y dice que lo aborrecían aún más. Soñó José otro sueño, por eso todo no se puede contar y por eso yo les digo a ustedes, no deje que su proceso se lo maneje una persona que esté por debajo de su nivel. Usted a veces no tiene ese regulador o ese autocontrol. Hay muchachos aquí en la fundación que no van donde el líder, que no van donde el conducto regular, que no van donde la persona que se le ha asignado, sino que le gusta ir donde otro grave, le gusta ir donde otro ciego. Y aquí nos toca poner límites. Usted y usted y usted prohibido hablar. Y eso no se respeta. Se cree que se la tienen montada. José no estaba contando nada malo, no estaba diciendo nada malo. Quizá no era el momento. Quizá ellos no estaban preparados para el sueño que Dios le había dado, porque este era el sueño de Dios. José iba a ser el sustento de su casa. José iba a ser el instrumento para que su familia se sanara, se restaurara, para que pudieran vivir en unidad, porque vivían agarrados. José les enseñó la disciplina. Lo vamos a ver, por eso José salió de la cárcel y se fue a dirigir el palacio del faraón. Se ve muy sencillo, pero usted sabe qué es dirigir el palacio del faraón y no tenía estudios. ¿Sabe qué tenía? Una fortaleza espiritual. La vamos a mirar. Yo lo voy a ir llevando al paso a paso. Podemos hacer una obra de teatro para el próximo mes con la vida y la historia de José. Puede hacer usted un libro también, puede hacer usted una cartilla, puede introducirlo en su inventario moral diario y usted lo puede revisar, que usted en algún momento se va a ver reflejado en José, usted y su familia. Dice que él vuelve y cuenta la segunda, no pudieron con la primera y José también estaba en proceso de madurez, les manda el segundo sueño. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, he soñado otro sueño. Que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo contó a su padre y hasta su padre que lo amaba, dice que lo reprendió. Y le dijo, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre, tus hermanos nos postraremos ante ti? Mire, usted viene para reinar. Usted viene para conquistar. Siempre le digo a usted, si usted se conquista adentro, conquista afuera.
Versículo 11. Me gusta este. ¿Me ayudan con la lectura? Amén. Y Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. En esto, perdón. ¿Sus qué? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hay personas que no los hace recaer una mala junta. Los hace caer, recaer la envidia. Y en la fundación se ve. Y usted tiene que anteponerse a eso. La gente ve que usted va prosperando y que usted se va levantando y le buscan la caída. Aquí se pone de servidor a alguien. Yo a veces les digo, yo le puedo entregar las llaves de la casa a una persona que tiene un mes. Y los que tienen 10 meses, un año, como no son confiables, como no tienen carácter, se van a hacer daño. Y no lo dicen, es que el adicto calla mucho, porque le da miedo a que le hagan bullying, porque le da miedo a que lo recochen, porque le da miedo a la crítica, porque todavía piensan en el qué dirán, pero no abren sus sentimientos. A mí me han dicho, uy, el apóstol va a jugar fútbol con Julano, y uno aquí que tiene 2 años nunca lo ha llevado. Y ese es un motivo del abandono del proceso. Llama a preguntar por Julano y por mí no pregunta. A Julano le dice suba hacia el carro y a mí me dice suba hacia el andén. Eso empieza a dañar y eso empieza a crear conflictos en una familia y en una comunidad. Que a Julano le dejaron tener reloj y a mí me dijeron que yo no podía tener reloj. Que Julano en zapatillas y yo en chanclas todavía. Me quitaron los zapatos. Que a Julano le dieron más tienda que a mí. Que a Julano le echaron más suplemento que a mí. Todos esos conflictos usted los va a ver. Y si usted no los trabaja, tendrá la excusa perfecta para volver y recaer. A mí no me quieren. Como José es el preferido de la casa. Y yo como soy la oveja negra, allí que, y sigamos. Se fueron sus hermanos, límites. Este fue el detonante. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y José, como eran los menores, los que son mayores, los papás que son mayores saben que muchas veces lo enviaban con el hermano menor porque el hermano menor todo lo contaba. Ya eso no se ve, pero en el tiempo de antes era así. Mamá, me deja ir a un partido de fútbol, sí, pero lleva a su hermano. Y a uno le daba pereza porque pues uno ya estaba más grande y los temas de uno con los amigos y el hermanito ahí.
Apacienta las ovejas. ¿En dónde? Preste la atención a esta palabra, Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, heme aquí, es actitud, es disposición, es voluntad, es liderazgo, ese heme aquí. No es una respuesta como decir acepto, va más allá. Te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel dijo, ven ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero ¿dónde estaban los hermanos? En Dotán. No sé si ya se la pilló usted. No estaban en Siquem. La restauración y la sanidad tiene lugar también. Tiene fecha también. Dios estableció el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Por eso usted cuando va donde el médico dice incapacidad de tanto, esta operación se demora tanto en recuperación. Cuando un futbolista sufre una lesión, le dicen 3 meses, 1 mes o 6 meses. Los profesionales saben el nivel de la gravedad de la lesión y dicen, no, en 1 semana ya lo recuperamos, ya lo tenemos listo para el partido. Pero en muchos de los casos dicen, entre 6 y 7 meses vuelve a las canchas. Hay tiempo y lugar para la recuperación. Y transgredimos el tiempo y el lugar de la recuperación. El papá le dijo a José, vaya a Siquem. Y ellos se habían ido para Dotán. No es donde usted quiera, es el lugar que Dios le escogió. Por eso yo no me iba de la fundación, porque yo había entendido y me habían llevado a entender que ese fue el lugar que Dios escogió para levantar mi vida. Yo podía haberme ido para la mejor clínica, yo podía, le digo, modestia aparte, podía haberme ido para Suiza, para Cuba. Conmigo lo intentaron de todo. Creo que lo poco que me faltó fue ir a Cuba. Estuve en fundaciones fuera del país, las mejores, lo que yo pidiera. Si yo quería uva chilena todo el día, uva chilena todo el día me llegaba. Chuleta, pizza, lo que yo quisiera. Y Dios me escogió así como al Hijo de Dios, una pesebrera. Y Dios me escogió una fundación que la amo, que la amo. Dios me escogió el lugar que yo necesitaba, el lugar que yo quería. Que no quería, pero era el que yo necesitaba. Y sigue aquí José y se va. Ven ahora con tus hermanos, ¿cómo están las ovejas? Tráeme respuesta. Se fue a Siquén, llegó a Siquén, halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó, ¿qué busca? Él le dijo, a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Dotán era una olla. Eso tiene unos significados y unos estudios que me tomaría más tiempo exponérselos a usted. Dotán representaba una olla, para que usted me entienda. Él fue a buscarlos porque él iba en obediencia a su papá. Cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, mire lo que dijeron, versículo 18, delicadísimo esto.
Pero eso pasó con Caín y Abel. Dice que conspiraron contra él para matarle. O sea que cómo estaba esa mente y cómo estaba esa cabeza. Ahí está. Ahí está. A mí me han mandado aquí a amenazar. Usted viera la cantidad de enemigos que yo tengo, que se gana el líder, que se gana uno por hacer su trabajo. Como hay gente muy agradecida, hay gente que lo odia a uno. Hay gente. A mí me han llamado y me dicen, ay, don Matías, que mi hijo anda con una pistola y que lo que es a usted se lo lleva. Imagínense. ¿Qué se le pasa por la mente a usted? Ayer en el consejo, un concejal manifestó una situación y al ratico le pusieron le hicieron un papelito, un dibujito y le colocaron sapo, o sea, un dibujito con papelito, le dibujaron una rana. Y él llegó, en el puesto se la pusieron, él llegó bravo y dijo, oh, respétenme. Y le pusieron su dibujo, ¿cómo es que se llama? Origami de rana. ¿Cuántos creen que conspiran contra usted? ¿Cuántos creen que conspirarán contra usted y le dirán, vos te volviste muy aburrido, vos estás muy aburrido, vos estás muy sano? Volvamos aquí, conspiraron contra él para matarle, Caín y Abel, el primer homicidio que registra la palabra de Dios. ¿Por qué nos hacemos daño? ¿Por qué entramos en conflictos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos dañamos? ¿Por qué no nos hablamos? ¿Por qué vivimos en una sociedad donde todos nos queremos devorar? Porque la cabeza y la mente se ha dañado, se ha dañado. Sigamos aquí, yo sé, ya se nos va a ir el tiempo, pero sigamos aquí, avancemos. Conspiraron para matarle y dijeron el uno al otro, ellos no querían obediencia, no querían cambio, no querían mejorar, no querían crecer como personas. Y dijeron el uno al otro, bullying le hicieron, viene aquí el soñador, ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, mire, el adicto se crea unas historias asombrosas, mi respeto para los actores de Hollywood. Tirémosle en una cisterna, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Lo que yo no sabía, mire, se lo doy como consejo, no suelte los sueños de Dios. No suelte los sueños de Dios. No suelte lo que Dios le ha dicho a usted. Y usted viene para grandes cosas. No se desconecte. No pierda esa visión, no pierda ese enfoque. Usted se va a dar cuenta que José se aferró, entre más le pasaban cosas, más se aferraba a los sueños, más creía en la recuperación, más amaba lo que estaba haciendo.
Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no, no lo matemos. No derraméis sangre, echémoslo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos. De 11, solo uno intervino. Para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿qué fue lo primero que le quitaron? La túnica de colores. Esa túnica solamente le calzaba a José, a nadie más le quedaba buena. Era talla única. Lo tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Ya lo tiraban para que se ahogara. ¿Qué le daña a usted la cabeza? ¿Qué agita su mente? ¿Cuál de estos conflictos se puede presentar en su familia, en su hogar y en la fundación? En la vida. Todas las personas con las que usted va a tratar no van a ser buenas, pero que el bueno sea usted, que el diferente sea usted, que el que marque la diferencia sea usted. Se sentaron a comer pan, alzando los ojos. A José no le dieron pan, cabe resaltar, comieron solo. Eso le puede dañar la cabeza a usted cuando usted ve que alguien tiene una salchipapa, una hamburguesa, cuando usted ve que el director, Matías, o cuando usted ve que el líder está disfrutando algo. Usted se envenena y puede envenenar su entorno. Yo sí, como les digo, frenteado, hacen daño. Yo lo dejo que usted ladre con su veneno. Comieron pan, alzaron los ojos, lo miraron y aquí venían unos ismaelitas con sus camellos. Entonces dijo otro, no, pues venga, si lo matamos no hacemos nada, vendámosle y ellos verán qué hacen con él. Lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Cuánto vale usted? Mucho. Sí, solo. Se han contratado por un vaso de café, por un pan, por un suplemento, por un paquete de chitos Juanchis. Por un chocorramo han habido conflictos aquí. Una vez pasé unos chocorramos y usted viera el problema. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos. Otro hermano dijo, no aparece, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? José era el hermano mayor. José era el que tenía que responder. A José era el que se le iba a armar el problema y el que se le iba a armar la dificultad. Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, la tiñeron y se la llevaron al papá. Le dijeron, vea, a José no lo hemos hallado. Mire la honestidad. Muchos recaen por no ser honestos, por no ser coherentes. Ojalá hagamos una campaña de honestidad. La enviaron y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce si es la túnica que le haces a tu hijo preferido. Él dijo, sí, esta es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia, oiga,
¿Quiénes eran las malas bestias? Hermano. ¿Y a quién le echaron la culpa a ellos? A las bestias del campo. Jacob rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo, entró en duelo, un duelo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. O sea que llegaron a consolarlo. Él no quiso recibir el consuelo, descenderé enlutado con mi hijo. Y lo lloró su padre. Su padre sufrió. ¿Por quién sufren los padres? Por los hijos. Las canas que sacan a veces los hijos. Los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. José pasó a ser esclavo del faraón. Eso está en el capítulo 39 y ese lo vamos a ver. Pero antes de irnos allá a mirar qué pasó con José donde Potifar, José donde iba veía la mano de Dios. Donde iba, el sueño lo acercaba a él más, él no alejaba. Usted aleja sueños. Ojo, acérquelos. Yo cada vez me acerco más a mis sueños, a lo que quiero, a lo que anhelo. Pero antes de llegar allá, mire dónde radica el problema. Si a usted le dicen que se vaya para Siquén, en Siquén va a estar el respaldo de Dios. Pero si usted va para Dotam, si sus pensamientos no tienen límites, no tienen claras establecidas las normas, no hay un orden en su cabeza. José se ganó conflictos con sus hermanos porque ellos querían hacer en su casa con el papá lo que ellos querían. El papá los mandaba para un lado y ellos se iban para otro lado. Aquí uno se descuida un poquito aquí en la fundación y empiezan a hacer lo que ellos quieren. Y a veces estando uno allí, y usted me va a decir que usted va a ir a su casa y no va a hacer lo que le dé la gana. Usted lo que le está dando es contentillo a mamá que ya cambió. Quiere ir a conquistar sin pagar el precio. José vivió el proceso. Y es muy importante y es muy bonita la historia, porque ¿qué de malo había hecho José? Dígame, ¿qué de malo había hecho José? No, eso era verdad. Mira conquistar. Querer cambiar. Usted tiene 100,000 personas que lo están esperando hundir. Usted puede estar en crisis y yo puedo llegar y hundirlo más. Agravarle la crisis, agravarle el conflicto. Pero su sueño no lo suelte. Su sueño ahorita primero es la recuperación. Es estar plenamente convencido de que su vida va a tomar otro rumbo. De que usted va a ser un pilar en su casa. José, independientemente de lo que fuera, era un pilar para su papá. Y posteriormente llegó a ser el pilar de sus hermanos. Usted se va a dar cuenta de la historia. José llegó a ser el señor de la tierra.
Pero usted quiere salir a trabajar, usted quiere salir y que ya se quiere preparado, usted quiere ir a conquistar sus sueños y todavía no ha cogido el sueño de Dios. Lo que paga en la fundación, mamá, págueme la aparta estudio. Lo que usted paga aquí en la fundación, págueme esa y le sobra y le queda. Y viviremos felices. Romantizar un proceso de rehabilitación es fácil. Yo prefiero tener los pies sobre la tierra e ir paso a paso, lento pero seguro. Y estoy viendo que muchas veces como padres no tenemos límites claros, no tenemos normas, nos dejamos pasar por la galleta. Y por eso tuvieron que vivir este proceso. Usted se va a dar cuenta quién fue el que estuvo ahí viviendo el proceso de restauración con los hermanos de José. Si José se les para duro, lo tiran a matar. ¿Y sabe a quién le pusieron? Les voy a contar, les voy a adelantar, pero lo vamos a ver. Faraón. A un faraón no se lo podían pasar por la galleta. Mano de hierro. Sírvase y cúmplase. ¿Qué se va a dar cuenta? A José le dijeron, tenga el anillo. Y nadie va a estar. Solamente yo voy a estar por encima de usted. Pero ¿sabe qué terminó diciendo Faraón en Egipto? Hagan todo lo que diga José. Pero José tuvo que vivir el proceso, donde lo despegaron, donde lo soltaron. También vivió el proceso donde perdonó, donde amó, donde fructificó. A José lo que más le importaba era tener crecimiento. A José lo que más le importaba era fructificar. Usted se va a dar cuenta que él dio todo eso, lo vamos a mirar. Pero hasta aquí lo vamos a dejar en stand-by. Vamos después a mirar qué pasó con José, donde Faraón. Y yo creo que allá, así como aquí hubieron motivos para que su cabeza se dañara, su mente se dañara, yo creo que allá donde Potifar, más todavía. Y yo creo que José podía haber renegado, qué cuento de sueño, yo hoy es por lo mío. Yo tengo es que ir a trabajar, yo tengo que ir a hacer esto. Pero a él le importaba el proceso, porque el proceso es el que lo va a llevar a usted a la meta, el proceso es el que lo va a llevar a usted al objetivo, y usted quiere soltar el proceso, porque quiere la meta y quiere el objetivo, pero sin proceso. Y ojo con eso. Hay tiempo y lugar para que Dios se pueda manifestar. Usted lo va a ir viendo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Vamos a dejarlo allí. Espero que le haya sido de edificación. Para mí lo fue mucho y yo aprendí que si me mandaban para Siquén, yo no me iba para Dotán. A mí me mandaban a lavar la ropa al río. 4 o 5 kilómetros para ir a lavar la ropa. Y habían canaletas, en Dagua hay una canaleta. Y muchas veces, la vemos aquí que es más cerca para no ir hasta allá tan lejos, ¿no, señor? Nos mandaron para Siquén. No nos podemos desviar para Dotam. Y usted muchas veces se deja desviar de la bendición. Le dejan cambiar la pauta, la directriz. No lo haga así, hágalo así. Y cambia de Siquén para Dotam. Allí está el problema. El sueño de José se cumplió porque a él lo mandaron para Dotán. Él hizo el mandado, él fue a ver la condición de sus hermanos y sus hermanos estaban graves y creían que el grave era José y creían que el malo era José. Una vez una mamá en una visita le decía al hijo, llame.
Y el hijo le decía, no, mamá, yo sin permiso no lo voy a hacer. Y la misma mamá empujándolo al error. Cuando ese personaje salga a la casa y sean 11 hermanos como José, impulsándolo a lo malo, si no tiene la suficiente capacidad, se une a sus hermanos o no, a hacer lo malo. Por eso el primer factor de riesgo de recaída de un adicto es la casa. El primer factor de riesgo de recaída de un adicto es su casa. Yo por eso salí y los que guiaban mi proceso no eran en mi casa, ni mi papá ni mi mamá. Los amo, los adoro. Pero en ese momento ellos no estaban preparados para dirigir mi proceso. Por eso me tocó buscar una autoridad que guiara mi proceso y ceñirme a la orientación y a la guianza que me estaba dando esa persona o esas personas. Amén. Ahí lo vamos a dejar en stand-by. Si les interesa, nos encontramos el día lunes para continuar con esta historia. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Amén. Feliz. Gracias. Amén, Matías. Muchas gracias. Amén, adiós. Amén. Amén. Dios los bendiga.